Hola, yo soy Calcifer, vuestro inspector de bodrios y asesino de fans del NTRD Confianza. Aquí trayéndoles el capítulo 5 de este fic, para ustedes, mis pequeños bodrios. Y feliz año nuevo y feliz Navidad atrasados, jejeje. Igualmente, gente. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Calcifer ya terminó el capítulo 2 del fanfic Garabatos Sangrientos. Así es, Kana, jeje. Pero eso no es todo. Después de este capítulo sacaré otro para los que les encanta lo de la tierra, al igual que el infierno, para los que ya se están muriendo de ganas de que lo suba. Y como Calcifer siempre dice, los derechos de autor pertenecen a sus respectivos creadores. A nosotros solo nos pertenece la historia. No se olviden de comentar y dejar su likes para más vídeos. Sin más cháchara, comencemos con esta madre. La sensación de ligereza era absoluta, como si su cuerpo no pesara más que una pluma flotando en el vacío. Un aire fresco y purificador acarició su piel, instándolo a despertar. Vedal parpadeó lentamente, encontrándose con la mirada de un cielo de un azul profundo y oscuro, tan vasto que resultaba abrumador. A medida que la perspectiva se ampliaba, se podía ver a Vedal recostado sobre una superficie de agua cristalina. El líquido actuaba como un espejo perfecto, reflejando aquel firmamento infinito donde, extrañamente, no brillaba ni una sola estrella. Con movimientos torpes, Vedal logró ponerse en pie sobre sus patas traseras. Su respiración era lenta y pesada. Pequeñas nubes de vapor escapaban de su hocico con cada exhalación. Bajó la mirada hacia sus extremidades delanteras. El silencio era sepulcral, roto solo por el suave murmullo de un viento que agitaba su crin con delicadeza. De pronto, sus ojos dorados se dilataron por el horror. La piel de su pezuña comenzó a deshacerse, volviéndose líquida, como cera derretida. El tejido, el músculo y el pelaje se desprendieron en jirones húmedos, cayendo al agua con un chapoteo sordo. En lugar de la extremidad de un pony, lo que quedó al descubierto fue una mano humana, pálida, un recordatorio de su anterior cuerpo. Vedal quedó en shock, el aire se quedó atascado en su garganta. Intentó gritar, pero su voz se había esfumado. ¿Te diviertes, cariño?, exclamó una voz que resonó como un eco celestial. Era una voz de una belleza inquietante, tan melodiosa que resultaba aterradora. Vedal, temblando mientras sostenía esa nueva y extraña mano humana, giró la cabeza hacia el origen del sonido. Allí estaba ella, una figura monumental, incluso más imponente que la propia princesa Celestia. Su melena negra no era cabello, sino un abismo viviente de oscuridad absoluta, y su piel era tan blanca y fría como la nieve recién caída. La gran alicornio le daba la espalda, contemplando un eclipse total que devoraba el horizonte. A pesar del miedo, una chispa de familiaridad le recorrió la columna. Mientras su piel seguía cayendo al agua, revelando más de esa anatomía humana, Vedal dio un paso vacilante hacia ella. Tranquilo, pequeño. No estoy molesta contigo, dijo ella, girando lentamente la cabeza. Sus ojos vacíos, profundos como dos pozos sin fondo, se clavaron en el pequeño Pegaso. Eres divertido. Vedal colapsó. Sus rodillas golpearon el agua mientras la piel de su rostro comenzaba a desprenderse, dejando ver un ojo humano que miraba con desesperación. Antes de que pudiera procesar el dolor, varias manos formadas de agua oscura brotaron del suelo, sujetándolo y despedazándolo en aquel abismo silencioso donde sus gritos no podían ser escuchados. Eclipsa mostró una pequeña sonrisa mientras lo veía desvanecerse. «Mi pequeño, ¿serás tú mejor que él?», susurró, y su voz fue lo último que se desvaneció en la nada. El despertar. Vedal se incorporó en la cama de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas como un animal enjaulado. Estaba empapado en sudor frío y sus ojos conservaban un destello extraño, un remanente del horror que acababa de presenciar. Con frenesí, comenzó a tocarse el cuerpo con las patas. Pelo, pezuñas, piel de pony, todo estaba en su lugar. ¿Solo fue un sueño?, se preguntó, intentando recuperar el aliento mientras el sudor le recorría la frente. Soltó un largo suspiro y se pasó una pata por la crin, tratando de calmar el temblor de sus músculos. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Al girar la cabeza, se encontró con Duilig de Sparkle, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y profunda preocupación. Sobre la cabeza de la unicornio morada, la pequeña Spike y Areniac también lo miraban con ojos muy abiertos. «Vedal, ¿te encuentras bien?», preguntó Duilig, acercándose con cautela para examinarlo. Vedal guardó silencio un momento, la imagen de Eclipsa y su mano humana grabada a fuego en su mente.
No, solo fue una maldita pesadilla, murmuró mientras bajaba de la cama con las piernas aún temblorosas. Creo que necesito una ducha. Vedal se refugió en el baño, buscando que el agua fría disipara las imágenes residuales de su mente. El chorro golpeó su cabeza y recorrió su cuerpo, pero el frío del agua no se comparaba con el gélido recuerdo de Eclipsa. Era la primera vez que tenía una pesadilla con ella, y las preguntas lo acosaban como avispas. ¿Por qué se dirigía a él como si fuera Urano? Aquel nombre pesaba en la historia de ese mundo. Urano, el primer transmigrado a Equestria, el hombre que terminó perdiendo la cordura y sumiendo al continente en guerras sangrientas entre facciones. El solo pensamiento le provocaba una punzada de dolor en las sienes. Tras secarse y vestirse, Vedal bajó al comedor. El aroma de los panqueques recién hechos y el café recién colado lo recibió. Willy desayunaba tranquilamente junto a la pequeña Spike y Arenita. La ardilla, haciendo honor a su fama, ya tenía las mejillas infladas de comida y observaba el plato de Vedal con una chispa de codicia en sus ojos oscuros, probablemente planeando cómo robarle un trozo. Vedal se sentó en silencio, decidido a ignorar el estrés acumulado tras su reciente encuentro con Zecora. Sin embargo, notó de inmediato que Duilig no le quitaba la vista de encima. ¿Tengo algo en la cara? Soltó el Pegaso con una ceja levantada y los cachetes llenos de panqueque. No, es solo que me preocupa tu reacción al despertar, respondió la unicornio morada, clavando sus ojos en él. ¿Qué fue lo que soñaste para gritar de esa manera? ¿Me creerías si te dijera que sentí como la piel se me derretía hasta que el músculo y el hueso caían al suelo? Soltó él con total naturalidad, sin dejar de comer ni mirar a Duilig. El silencio que siguió fue absoluto. Duilig se quedó de piedra, con una expresión de puro shock. La pequeña dragona detuvo su bocado en el aire y Arenita, por una vez, dejó de masticar, intercambiando una mirada de horror con Spike. Ninguna tenía un comentario ingenioso para una descripción tan visceral y cruda. Obviamente, Vedal decidió omitir la presencia de Eclipsa. No tenía ganas de lidiar con un interrogatorio exhaustivo por parte de la Come Libros de Ponyville. Misterios en la azotea más tarde, aprovechando que se había saltado el entrenamiento matutino para darse un respiro, Vedal se instaló en la cima de la casa del árbol. Se recostó en una silla de playa bajo una sombrilla, con un cigarrillo entre los labios. El humo se disipaba en el aire mientras sus ojos recorrían las páginas de uno de los libros antiguos de la biblioteca de Eclipsa. Poco a poco, había empezado a descifrar la escritura de la época de Urano. Le intrigaba descubrir razas que nunca fueron mencionadas en la serie de televisión que él recordaba, especies que, en teoría, ni siquiera deberían existir. Los belfos, susurró para sí mismo. Eran seres de una elegancia mística, similares a los ciervos, con pelajes que oscilaban entre el blanco puro y el verde bosque. Según el libro, no poseían magia interna como los unicornios, sino que canalizaban la energía natural del entorno. Eran criaturas sabias, casi de la misma altura que Celestia. Vedal cerró el libro un momento y miró sus propias astas azules. Su cuerpo era el de un Pegaso, pero esas cornamentas lo hacían parecer una extraña fusión entre un pony y un belfo. Un híbrido capaz de usar magia, una anomalía en un mundo de reglas establecidas. Vaya, ¿quién diría que en un mundo de ponis mágicos terminaría extrañando la tecnología?, exclamó, dejando escapar una densa nube de humo. Al levantar la vista al cielo, divisó una silueta que se aproximaba a lo lejos. Un grifo volando hacia el pueblo, aunque aún estaba a varios kilómetros pudo verla con su magia de visión extensa. Vedal arqueó una ceja, haciendo memoria sobre la cronología de aquel mundo. Si sus cálculos no fallaban, hoy era el día en que Pinkie Pie y Rainbow Dash desatarían su frenesí de bromas, justo antes de la llegada de una vieja amiga de la Pegaso Celeste. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Recordaba ciertos fanarts de su vida anterior donde retrataban a esa grifo como una chica ruda, una tomboy. Esto será divertido, pensó, mientras Arenita trepaba por la silla, olfateando con curiosidad el libro en busca de algo comestible. Después de terminar su lectura, Arenita se zambulló con agilidad dentro del sombrero de copa de Vedal, acomodándose para la siesta. El Pegaso extendió sus alas y, con un potente impulso, se lanzó al cielo. Dejó atrás la casa del árbol, agradecido de no tener la paciencia de Duilig. No entendía cómo la unicornio morada podía pasar horas y horas pegada a los libros, incluso bajo el sol de Equestria. Él necesitaba movimiento. Ponyville siempre parecía tranquilo, pero Vedal sabía que en este mundo siempre ocurría algo inesperado. Además, disfrutaba de la libertad de hacer cosas que en su antiguo mundo le habrían costado miradas de desprecio.
Al divisar el lago desde las alturas, vio a Rainbow Dash. La Pegaso celeste miraba hacia todos lados con nerviosismo, como si esperara un ataque inminente. Vedal sonrió de forma maníaca. No podía desperdiciar esa oportunidad. Bien, Arenita, sujétate los calzones, exclamó con una sonrisa traviesa. La ardilla, comprendiendo el peligro, se aferró con fuerza a la crin de Vedal. En un parpadeo, Vedal explotó en velocidad. Su vuelo dejó tras de sí una estela vibrante de color azul verdoso con partículas brillantes. Entró en el lago como un proyectil, provocando una marea enorme que empapó por completo a Rainbow Dash. Ella dio un salto de puro susto, convencida de que Pinkie Pie la había atrapado. Ja 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 ja. Tendrías que haber visto tu cara. Se burló Vedal, emergiendo del agua entre risas. Arenita, por otro lado, flotaba a su lado con una expresión de furia absoluta, escupiendo agua y sacudiendo sus patitas por el chapuzón imprevisto. Vedal. ¿Eres tú?, suspiró Rainbow, relajando los hombros y dejando escapar una risita. Menudo susto me has dado, amigo. ¿Sí? Eso fue increíble, Candy. Exclamó Pinkie Pie, apareciendo de la nada junto a ellos con una sonrisa de oreja a oreja. Rainbow Dash pegó un grito y terminó cayendo de espaldas al agua junto a Vedal, quien redobló sus carcajadas. Rayos, murmuró la Pegaso celeste, dándose por vencida ante la omnipresencia de Pinkie. Bueno, gente, yo me largo, anunció Vedal saliendo del lago. Con un sutil movimiento de su magia, secó su ropa, su cuerpo y el pelaje de Arenita en un instante. La ardilla, todavía indignada, trepó hasta su cabeza y se ocultó de nuevo en el sombrero. Tengan un buen día. Buscando un propósito, Vedal caminaba por las calles de Ponyville en dos patas, un hábito que ya no sorprendía tanto a los lugareños. Muchos lo saludaban con entusiasmo, felicitándolo por la canción que había tocado el día anterior. Él agradecía con un gesto educado y seguía su camino. Se detuvo frente a un gimnasio y echó un vistazo al interior. Aunque el lugar estaba bien equipado, se dio cuenta de que ya se había acostumbrado a entrenar al aire libre, bajo el sol y el viento. Salió de allí con un suspiro. Carajo, no sé qué hacer hoy, pensó. Tal vez debería buscar un trabajo o un pasatiempo para matar la monotonía. Dinero no me falta, así que podría ser ayudante de alguien, gratis, solo por no volverme loco. Consideró por un momento iniciar su granja secreta de animales, pero lo descartó rápidamente. Era demasiado trabajo para su mente ya estresada. Mientras vagaba sin rumbo, se topó con la alcaldesa Mare. Hola, Vedal. ¿Cómo te encuentras hoy? Saludó la pony, aunque sus ojos tras las gafas delataban un cansancio profundo. Hola, alcaldesa. Yo estoy bien, pero usted parece que ha pasado por una estampida de búfalos, comentó Vedal, deteniéndose a charlar. Algo agotada, sí, admitió ella con una risa forzada. Tengo demasiados asuntos pendientes. Ya sabes, cosas de alcaldesa. ¿Necesita una pata? Podría ayudarla, si no le molesta, ofreció Vedal con una sonrisa sincera. La alcaldesa lo miró con duda. Conocía al joven Pegaso y sabía que podía ser impredecible. Es muy amable, pero no quisiera molestarte. No es molestia, en serio. Estoy al pedo en casa y me vendría bien un poco de acción administrativa, insistió él. Arenita asomó la cabeza del sombrero e hizo un puchero de disgusto. Ella no tenía ninguna intención de trabajar, y comenzó a darle pequeños golpecitos en la cabeza a Vedal para protestar. Él la ignoró olímpicamente. Está bien, entonces. Vamos, rió la alcaldesa, guiándolo hacia el ayuntamiento. Una tarde en la alcaldía en la oficina, una montaña de documentos los esperaba. Vedal se puso manos a la obra de inmediato. Utilizando su magia, comenzó a clasificar y ordenar los papeles por importancia con una velocidad asombrosa, mientras la alcaldesa se encargaba de firmarlos. Arenita, al ver que no había escapatoria, decidió que su trabajo sería terminar con un plato de galletas que la alcaldesa le había ofrecido. Vedal notó que la administración era un caos. Documentos críticos estaban mezclados con permisos de jardín menores. Gracias a su intervención, la pila de papeles disminuyó hasta desaparecer en un tiempo récord. Por fin, terminamos, suspiró la alcaldesa, dejándose caer en su asiento. Gracias, Vedal. Contigo he acabado mucho antes de lo habitual. No hay de qué. ¿Siempre es así de pesado el trabajo?, preguntó él mientras archivaba el último legajo. Hoy ha sido poco, en realidad. Por lo general, termino casi al anochecer, confesó ella con cierta vergüenza, arreglándose la crin.
Vedal sacó un cigarrillo, lo encendió y le dio una calada, soltando un humo de un tono verdoso que olía a hierbas del bosque y tabaco. Notó que la alcaldesa Mare lo observaba con curiosidad y anhelo. ¿Quiere? Es muy relajante, ofreció él, extendiéndoselo. Ante la duda de la pony, añadió. Tranquila, es una mezcla natural que yo mismo preparo. No hace daño, solo ayuda con el estrés. La alcaldesa suspiró y aceptó. Con la magia de Vedal, colocó el cigarrillo entre sus labios y aspiró profundamente. Al principio tosió un poco, pero tras un par de intentos, soltó el humo con una expresión de absoluta paz. Vaya, esto es realmente bueno, exclamó Mare con una sonrisa relajada, soltando el humo por la nariz. Esta vieja pony realmente necesitaba algo así. ¿Sabes? Creo que he encontrado la solución para que tu trabajo no sea una tortura, alcaldesa, dijo Vedal con calma. Con una pata, apartó suavemente a Arenita, quien intentaba arrebatarle el cigarrillo para probarlo ella misma. Vedal le lanzó una mirada de advertencia y la ardilla se cruzó de brazos, indignada. ¿En serio? ¿De qué se trata? Preguntó Mare con genuina curiosidad, compartiendo una última calada con el Pegaso. Vedal hizo aparecer una pizarra con su magia y comenzó a trazar diagramas y dibujos explicativos. Mientras clasificaba los papeles, noté que las solicitudes de alta prioridad, como reparaciones de puentes, estaban mezcladas con cosas triviales, como permisos para el color de las flores de un jardín. Mi propuesta es simple. Triaje administrativo. Debe formar un pequeño comité encargado únicamente de filtrar el correo. Ellos clasificarán todo de mayor a menor importancia. Usted solo recibirá lo urgente primero, dejando lo secundario para cuando tenga tiempo libre. No tiene por qué cargar con todo el peso el mismo día. La alcaldesa Mare se quedó con la mandíbula literalmente por el suelo. Se dio un golpe seco en la frente con el casco, sintiéndose increíblemente tonta por no haber pensado en algo tan lógico. Era una solución tan obvia que le dolía no haberla implementado años atrás. Sin poder contener su alivio, se lanzó sobre el joven Pegaso y lo estrujó en un abrazo asfixiante. Gracias, mil gracias, Vedal. Exclamó con una sonrisa radiante. Has puesto fin a años de pesadilla burocrática. Eres el mejor asistente que he tenido. De nada, pero, no puedo respirar, logró articular Vedal con los cachetes inflados por la presión. Arenita solo negó con la cabeza desde el sombrero, juzgando la escena. Oh, lo siento, lo soltó Mare, sonrojada, mientras terminaba el cigarrillo con un suspiro de pura paz. Pero de verdad, me has salvado la vida. Y esto, señaló la colilla, me ha dado años de vida extra. La pequeña capitalista cuando Vedal se disponía a marcharse para buscar a la misteriosa grifo que vio en el cielo, la alcaldesa lo detuvo. Fue hacia su escritorio, sacó una pequeña bolsa de cuero que tintineaba con un sonido metálico y se la entregó. ¿Y esto? Preguntó Vedal arqueando una ceja. Arenita, al oír el tintineo, saltó del sombrero y le arrebató la bolsa, inspeccionándola con ojos que brillaban como monedas. Tu pago por la consultoría y la ayuda de hoy, respondió Mare con una sonrisa. Te lo has ganado. Pero si lo hice por voluntad propia, además, me sobra el dinero, protestó Vedal, usando su magia para quitarle la bolsa a la ardilla. Arenita soltó un chillido de protesta y un puchero digno de un actor de teatro. Tonterías. Acepta el pago. De hecho, ¿no te gustaría trabajar aquí como mi secretario? Ya que dices que estás al pedo, propuso la alcaldesa con esperanza. Vedal soltó una carcajada mientras se rascaba la crin. A pesar de que buscaba un pasatiempo, la idea de un horario fijo le producía alergia. Mientras tanto, Arenita aprovechó el descuido para recuperar la bolsa y esconderla dentro del sombrero de copa de Vedal con una rapidez asombrosa. Uf, suena tentador, alcaldesa, pero soy un alma libre. Y un poco vago, ¿para qué mentir?, confesó con una risita. No soy de los que aguantan 24/7 en una oficina. Es una pena, suspiró Mare, pero hagamos un trato. Ven cuando quieras, sin horarios, y te pagaré por objetivos cumplidos. Ganamos los dos. Sospechas y malteadas. Vedal regresó a la biblioteca, donde Dulit y Spike, quien estaba absorta en un libro de gemas, lo recibieron con curiosidad. Hola, Vedal. ¿Cómo estuvo tu paseo? Preguntó la unicornio morada. Productivo, supongo, murmuró él encogiéndose de hombros. En ese momento, Arenita saltó al suelo con la bolsa de bits y corrió hacia la habitación de Vedal como si llevara un tesoro nacional. Fis, pequeña codiciosa, gruñó él. ¿Por qué Arenita lleva dinero? Preguntó Spike extrañada.
Ayudé a la alcaldesa y me pagó a la fuerza. Arenita ha decidido que esos son sus honorarios de mascota, respondió Beral mientras se dejaba caer en el sofá. Sacó un cuaderno y comenzó a dibujar para calmar sus nervios. Sin darse cuenta, su lápiz empezó a trazar el rostro de Eclipsa, capturando esa mirada vacía y aterradora de su sueño. El momento de paz se rompió cuando Pinkie Pie entró disparada a la biblioteca, tratando de convencer a Dwight de que la grifo, Hilda, era una mala influencia. Willy, como era de esperar, desestimó las quejas de Pinkie, atribuyéndolas a celos. Cuando Pinkie se marchó desanimada, Beral cerró su cuaderno de golpe. ¿De verdad no crees que Pinkie pueda estar diciendo la verdad?, preguntó Beral, ajustándose sus lentes naranjas. No lo creo, Beral. Pinkie a veces exagera cuando se trata de sus amigos, respondió Dwight sin levantar la vista de su nuevo libro. Pinkie Pie puede ser muchas cosas, pero no es una mentirosa. Además, es raro verla tan afectada por algo tan trivial. Tal vez necesite a alguien que no crea que está loca, dijo Beral antes de salir de la biblioteca, dejando a Dwight con una expresión pensativa y una sombra de duda. El límite de la paciencia. Beral caminó por el pueblo hasta encontrar a Pinkie. Estaba sentada sola en una mesa exterior, sorbiendo una malteada de fresa con la mirada perdida. Cerca de allí, Hilda estaba haciendo de las suyas. Le hizo una broma cruel a la abuela Smith, asustándola al hacerle creer que su cola era una serpiente. Beral sintió una punzada de gracia culposa. En la serie esa escena le había parecido divertida, pero su perspectiva cambió al ver la cara de tristeza de la anciana Pony. Sin decir nada, se acercó a la mesa de Pinkie. Hola, dulzura. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó Beral. Con su magia, hizo aparecer una segunda pajilla y la metió en la malteada de Pinkie. Sí, claro, Candy, respondió Pinkie, un poco sorprendida por el descaro, pero agradecida por la compañía. Ambos observaron cómo Hilda, con total arrogancia, robaba una manzana con la cola y se la comía de un bocado. La tensión subió de nivel cuando Fluttershy apareció caminando de espaldas, concentrada en guiar a unos pequeños patitos, y chocó accidentalmente con la grifo. Oh, no. Con mi terroncito de azúcar no, sentenció Beral. Su tono de voz bajó varios octavos y se volvió peligrosamente frío. Se levantó del asiento, dejando la malteada a medio terminar, mientras sus ojos dorados se fijaban en Hilda con una intensidad depredadora. Hilda no se detuvo. Sus gritos, cargados de una prepotencia biliar, llovían sobre la pobre Fluttershy, quien se encogía más y más con cada palabra. La pequeña Pegaso intentaba disculparse con voz temblorosa, pero la grifo solo usaba su envergadura para acorralarla, disfrutando del terror que provocaba. Beral sintió un chispazo de furia gélida recorrer su columna. No iba a permitirlo. Se interpuso entre ambas, alzándose sobre sus dos patas traseras. Al hacerlo, su estatura superaba por poco a la de la grifo, creando una barrera física infranqueable. ¡Ey, un momentito! ¿Quién te crees que eres para gritarle así a mi amiga, imbécil?, gruñó Beral. Su voz había perdido toda calidez. Fluttershy alzó la mirada, con los ojos empañados por las lágrimas, y sintió un alivio inmediato al ver la espalda de Beral frente a ella. Hilda, por su parte, arqueó una ceja con desdén, evaluando al extraño ser que se atrevía a desafiarla. ¿Pero qué es esto? ¿Un belfo? ¿Un pony? ¿Qué rayos se supone que eres?, se mofó Hilda, inflándose para parecer más imponente. No te metas en esto si no quieres verme realmente molesta, bicho raro. Eso debería decírtelo yo a ti, pollo tragarratas, escupió Beral, sosteniéndole la mirada. Este es mi pueblo, y no voy a permitir que una estúpida le hable así a Fluttershy. Hilda soltó una carcajada ronca, mostrando sus garras afiladas como cuchillas. ¿Te crees la gran cosa? Te aseguro que no durarías ni un segundo contra mí. Desde la mesa, Pinkie Pie observaba en silencio, mientras Arenita, terminándose la malteada de un trago, animaba internamente la escena. Lucha, lucha, lucha. Pensaba la ardilla con una emoción sádica. Yo que tú no lo haría, advirtió Beral, acercando su rostro al de Hilda hasta que sus narices casi se tocaron. Mejor guárdate tus amenazas y vete un poquito a la mierda. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago, idiota? Hilda, buscando humillarlo, lanzó un empujón rápido con su garra hacia el pecho de Beral. Todos los presentes ahogaron un grito, esperando ver al Pegaso rodar por el suelo. Pero la garra nunca llegó a su destino. Beral la detuvo en seco.
Su pata delantera, envuelta en un aura de magia dorada, no se sentía como una pezuña. Por un segundo, la forma de una mano humana se hizo visible en el brillo mágico, apretando la extremidad de la grifo con una fuerza hidráulica. La mirada de Beral cambió. Sus pupilas se dilataron y un brillo dorado, antiguo y tétrico, emanó de sus ojos. No había emoción en su rostro, solo una frialdad depredadora que hizo que el instinto de Hilda diera la alarma. Ya no estaba frente a un pony, estaba frente a algo desconocido. Te dije que no lo volvieras a hacer, susurró Beral con un gruñido profundo, mostrando un colmillo afilado. Hilda sintió un escalofrío que le recorrió las alas. El miedo, un sentimiento que ella solía infligir en otros, ahora la dominaba a ella. Beral apretó un poco más antes de soltarla con desprecio. La grifo retrocedió varios pasos, su máscara de chica ruda se agrietó por un instante, revelando a una joven asustada antes de recuperar su fachada. TCH, no vales la pena. Me largo de aquí, masculló Hilda antes de emprender el vuelo a toda prisa. Dulzura y estrategia. Beral cerró los ojos y soltó un suspiro pesado para disipar la adrenalina. Sintió un roce suave en su costado y se giró para ver a Fluttershy. Gracias, Beral. Por defenderme, murmuró ella con una sonrisa cálida y un sonrojo que le subía hasta las orejas. No te preocupes, respondió él, ofreciéndole una pata para ayudarla a recomponerse. No iba a dejar que lastimaran a mi adorable y tierna Flutter. Pero, no tenías por qué arriesgarte así, insistió ella, desviando la mirada, todavía más roja por el cumplido. Claro que sí, Beral le acarició suavemente la cabeza. Jamás dejaría atrás a un amigo, y menos a alguien que necesita ayuda. Además, detesto a los bravucones. Fluttershy le dedicó una última mirada cargada de gratitud y timidez antes de salir corriendo, abrumada por sus propios sentimientos. Beral la vio irse y se dio un pequeño golpe en la cara. ¿En serio me estoy sintiendo así por un pony? Pensó, intentando alejar esos pensamientos intrusivos. Eso fue genial, Candy. Exclamó Pinkie Pie, apareciendo como un rayo y envolviendo a Beral en un abrazo asfixiante, siendo más una embestida cayendo ambos al suelo. Sí, soy el máximo, ya lo sé, bromeó Beral mientras se zafaba suavemente mientras se ponía de pie. Pero no hay tiempo para celebraciones. Tenemos que hacer algo con ese abrigo de plumas de cuarta categoría. Arenita saltó al hombro de Beral, todavía sosteniendo el vaso de la malteada como si fuera un trofeo. Tienes razón, asintió Pinkie, poniéndose seria. Pero no sé cómo, Willy no me cree. Yo tengo la solución. Vamos a hacer que todas vean su verdadera cara, dijo Beral con una sonrisa maliciosa. Y lo haremos al estilo Pinkie Pie. La trampa de azúcar. Beral le explicó el plan a Pinkie mientras caminaban hacia Sugar Cube Corner. Organizarían una fiesta de bienvenida para Hilda. Sería la fiesta perfecta, llena de alegría, y de bromas estratégicamente colocadas. Si Rainbow Dash no veía la verdadera naturaleza de Hilda a la primera, lo haría después de que la grifo perdiera los estribos ante la insistencia de Pinkie. Beral ayudó a preparar los detalles, asegurándose de que cada mecanismo de broma fuera lo suficientemente molesto como para romper la paciencia de Hilda, pero lo suficientemente inocente como para que Rainbow Dash no sospechara de una mala intención. Cuando los invitados empezaron a llegar, Beral se retiró a un rincón sombrío de la sala, con los brazos cruzados y Arenita vigilando desde su sombrero. Observó cómo las puertas se abrían y Hilda entraba junto a Rainbow Dash, sin sospechar que acababa de entrar en la guarida del lobo, o mejor dicho, en la fiesta de Pinkie. Pinkie Pie lanzó una mirada fugaz hacia la esquina donde se encontraba Beral. Él asintió con un gesto casi imperceptible. Con la confianza renovada, la pony rosa se acercó a Hilda con su energía habitual. «Bienvenida a la fiesta oficial, Hilda», exclamó Pinkie, extendiendo su casco. La grifo, con una mueca de fastidio, aceptó el saludo solo para terminar con el trámite, pero en el instante en que sus extremidades hicieron contacto, una descarga eléctrica recorrió su brazo. Hilda soltó un gruñido ahogado, apretando los dientes. Por un segundo, la furia brilló en sus ojos y estuvo a punto de estallar allí mismo, pero Rainbow Dash apareció volando a su lado, riendo a carcajadas por la broma. Hilda tragó veneno y forzó una sonrisa torcida. No podía quedar como una amargada frente a su amiga. Desde las sombras de la esquina, Beral observaba la escena mientras el humo de su cigarrillo se arremolinaba en el techo. Entonces, sintió una presencia suave y temerosa a su lado. Era Fluttershy. «Hola, Beral», susurró la Pegaso, con una sonrisa pequeña y tímida. «Hola, Flutter. ¿Te estás divirtiendo?».
Preguntó él, dejando que el humo escapara lentamente por su nariz. Sí, aunque no estoy muy segura de si esto es buena idea, admitió ella, mirando de reojo a Hilda con un miedo residual. Todavía podía sentir el eco de los gritos de la grifo en su mente. No te preocupes, todo está bajo control. Es parte de un plan, aseguró Beral con una chispa de diversión en los ojos. Usó su magia para apartar el cigarrillo y tomó un vaso de jugo de la mesa cercana. Fluttershy lo miró con evidente confusión, ladeando la cabeza. ¿A qué te refieres con un plan? Ya lo verás. Por ahora, intenta disfrutar de la fiesta, respondió él, dándole una suave caricia en la cabeza para tranquilizarla. El gesto hizo que Fluttershy soltara una pequeña risita avergonzada, aunque sus ojos volvieron a buscar la figura de la grifo. Lo intento, pero me pongo muy nerviosa cuando ella está cerca. Siento que va a gritarme de nuevo. No dejaré que se acerque a ti. Si intenta algo, yo seré tu escudo, así que tranquila, dulzura, le prometió Beral con un guiño juguetón. Mientras hablaba, sacó con discreción una pequeña petaca metálica de su chaqueta y vertió un chorro generoso de alcohol en su jugo, mezclándolo con un movimiento experto. Fluttershy se quedó sin palabras, con el rostro encendido en un rojo intenso. Sentía como su corazón martilleaba con fuerza contra sus costillas, pero no era por miedo a Hilda, sino por la intensa calidez que las palabras de Beral le provocaban. El estallido de Hilda, el ambiente festivo, se rompió cuando un rugido ensordecedor de frustración resonó en todo el salón. Fluttershy se encogió por instinto, refugiándose detrás del cuerpo de Beral. Él, en cambio, no se inmutó. Simplemente esbozó una media sonrisa triunfal. El plan suyo estaba dando frutos. Hilda finalmente había perdido los estribos. Empezó a lanzar críticas ácidas y ofensivas contra todos los presentes, volcando su odio especialmente sobre Pinkie Pie y sus estúpidas bromas. Lo que la grifo no sabía era que estaba cavando su propia tumba social. ¿Sabes algo, Hilda? Yo fui la que preparó esas pésimas bromas. Oh, como tú las llamas, estúpidas, sentenció Rainbow Dash, acercándose a ella con el ceño fruncido y una decepción evidente en su rostro. Hilda abrió los ojos de par en par, perdiendo el habla por un segundo. ¿Qué? No, no puede ser, tartamudeó. Supongo que eso me convierte en la reina de las estúpidas, ¿no? Añadió Rainbow, con una amargura que caló hondo en la sala. Por favor, Dash, ¿estás bromeando? Intentó remediar Hilda, dándose cuenta de que había cruzado una línea que no tenía retorno. No. Estaban pensadas especialmente para ti. Fue coincidencia que cayeras en todas, se burló Rainbow con frialdad. Debí saberlo. Ese vaso con truco tenía el sello de calidad de Rainbow Dash. Exclamó Pinkie fingiendo sorpresa, mientras le lanzaba un guiño rápido a Beral a lo lejos. Él le devolvió el gesto levantando su vaso. No puede ser. Fue Pinkie Pie, ella organizó todo esto para dejarme en ridículo, chilló Hilda, perdiendo los papeles por completo. Yo. Intervino Pinkie con calma. Hice esta fiesta para intentar mejorar tu actitud. Creí que un poco de diversión cambiaría tu enojo. Y no necesitaste ayuda para quedar en ridículo, Hilda, sentenció Rainbow Dash con una seriedad impropia de ella. No creí que mis viejas amigas trataran así a las nuevas. Si ser Cole es lo único que te importa, deberías buscar amigos como tú en otra parte. El silencio que siguió fue sepulcral. Hilda gruñó, pero en el fondo de sus ojos se notaba una herida profunda. Se sentía traicionada y humillada. ¿Sí? Pues tú eres voluble. Razonas un minuto y eres una idiota al siguiente. Cuando decidas dejar de ser una perdedora, llámame, escupió con rabia. Aunque su voz sonaba cargada de veneno, Beral pudo notar un pequeño matiz de tristeza en su tono. Hilda desplegó sus alas con violencia y salió disparada de su Garcube Corner, perdiéndose en el cielo nocturno a gran velocidad. Nada Cole, murmuró Rainbow Dash con un suspiro pesado, bajando las orejas por la actitud de su ahora ex amiga. Wow, es toda una aguafiestas, comentó Beral. Intentó darle un tono ligero a la situación, pero terminó casi atragantándose con unas papas fritas por hablar con la boca llena. Sus toses ruidosas y sus gestos desesperados por aire rompieron el ambiente incómodo de inmediato. Todos soltaron una carcajada ante la escena cómica. Fluttershy, siempre atenta, se apresuró a darle un vaso de agua para calmar su ataque de tos. Tras el incidente, los invitados empezaron a murmurar sobre lo ocurrido. Rainbow Dash, con la cabeza gacha, se disculpó con todos por haber traído a Hilda sin conocer su verdadera naturaleza y por haber arruinado la fiesta.
Sin embargo, Pinkie Pie, con su alegría inquebrantable, le aseguró que no importaba. Ambas chocaron sus cascos en señal de amistad, recibiendo una última descarga eléctrica que las hizo reír de nuevo. Mientras la fiesta continuaba, Vedal salió al balcón para tomar un poco de aire. Encendió un cigarrillo y, al exhalar el humo, activó su visión mágica por instinto. A lo lejos, divisó una silueta solitaria sentada sobre una nube oscura. Aunque en la historia original Hilda se marchaba de Ponyville de inmediato, aquí parecía haberse quedado estancada en su propia frustración. Vedal extendió sus alas y voló silenciosamente hacia ella. Al acercarse, los sollozos de la grifo rompieron el silencio de la noche. Era una imagen impactante. La misma criatura arrogante y bravucona de antes ahora se deshacía en lágrimas. Vaya, así que los grifos también lloran, soltó Vedal, flotando cerca de la nube con una expresión de curiosidad. Hilda se tensó al instante y se limpió el rostro con brusquedad, lanzándole una mirada cargada de veneno. Si vienes a molestarme, idiota, solo vete y déjame sola, escupió con la voz quebrada. ¿Quieres hablar?, preguntó Vedal, ignorando su hostilidad y sentándose a su lado en la nube. Soltó una nube de humo mientras contemplaba la luna llena. Hilda dudó, pero el peso de su propia soledad pudo más que su orgullo. Yo, no sé por qué soy así, confesó con un hilo de voz. Alejo a todo el mundo con mi actitud, no puedo evitarlo. Rainbow fue mi única amiga en el campamento, yo solo quería que me admirara, que viera que soy cool. Pero solo demostré que soy una pésima amiga y que tengo una actitud de mierda. Vedal suspiró y se acercó un poco más, rodeando los hombros de la grifo con un ala en un gesto de consuelo. Si te soy sincero, yo también habría explotado. Aguantar una o dos bromas está bien, pero después de eso cualquiera perdería los estribos. Lamento si te lastimé la pata en el pueblo, me pasé de la raya. Lo que hiciste por esa Pegaso, gruñó Hilda suavemente, demuestra que eres un buen amigo. Eres todo lo que yo no pude ser para Rainbow. Te equivocas. Eres una buena amiga, solo que tu miedo a perderla te hizo actuar como una imbécil. El hecho de que estés aquí llorando demuestra que te arrepientes. Solo tienes que trabajar en esos problemas de ira, jeje. Hilda lo miró y, por primera vez, mostró una sonrisa pequeña pero auténtica. Empezaba a entender por qué este Pegaso tan extraño era tan querido en el pueblo. Vedal se puso de pie y le extendió la pata. ¿Sabes qué te animaría? Una buena carrera. Hilda parpadeó sorprendida, pero el desafío encendió una chispa en sus ojos. Aceptó la pata de Vedal y se puso en posición. Nunca le digo que no a una carrera. Ambos despegaron como proyectiles, surcando el cielo nocturno en una danza de velocidad y risas. Jugaron a las atrapadas entre las nubes hasta que Hilda, con una maniobra experta, embistió a Vedal sobre una nube acolchada. Ella terminó encima de él, ambos jadeando por el esfuerzo y riendo a carcajadas. Vaya, sí que eres divertido, rió la grifo. Al darse cuenta de su posición, se apató al instante, un poco avergonzada. Gracias, por ayudarme a ver las cosas de otra forma. Me gustaría disculparme con ella, pero, tengo miedo de que me rechace. Tranquila, ella lo entenderá. Los ponis somos conocidos por saber cuando alguien se arrepiente de corazón, le aseguró Vedal, acariciándole la cabeza con afecto. El regreso y el ojo del abismo bajaron de la nube y regresaron a su hogar Cube Corner. La música se detuvo cuando Hilda entró al salón, y muchos retrocedieron con desconfianza. Vedal le dio un suave empujón de ánimo. Hilda se acercó a Rainbow Dash, quien mantenía una expresión severa. Yo, de verdad lo lamento, Rainbow. Siento haber sido una mala amiga y haber herido a tus conocidos, dijo Hilda, agachando la cabeza con sinceridad. No puedo evitar tener esta actitud a veces, pero me duele haberte fallado. Hilda explicó su miedo a perder su amistad, y luego se dirigió a Pinkie y a Fluttershy para pedirles perdón. La timidez de Fluttershy se transformó en una sonrisa cálida al ver el arrepentimiento real en los ojos de la grifo. Rainbow Dash, conmovida, envolvió a su vieja amiga en un abrazo. La fiesta se reanudó, pero esta vez con Hilda como una integrante más, ahora mucho más relajada y actuando como una tomboy divertida. Vedal observaba la escena desde la ventana, satisfecho. Sin embargo, al mirar hacia la luna llena, un escalofrío gélido le recorrió el cuerpo. Por un segundo, la superficie blanca de la luna se transformó en un ojo gigantesco que parpadeó, clavando su pupila abismal directamente en él. Vedal se restregó los ojos con desesperación. Al abrirlos, la luna volvía a ser el satélite normal de siempre.
Mierda, creo que debo dejar de beber alcohol un poquito, susurró para sí mismo, tragando saliva. Sabía que no era el alcohol. Ese ojo era de Eclipsa. Continuará. Yo era seguidor de la casa, en el grupo horneaban unos momos. Una tarde sin avisar me dieron man, todo por fantasma. Les dije que no sean tan culeros,